están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la emisión estelar de El Comercio TV con lo más importante del acontecer nacional e internacional. Aquí empezamos. La Corte Constitucional emitió el dictamen relativo a las 4 objeciones presidenciales en torno a las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El organismo mencionó que 2 objeciones son procedentes por inconstitucionalidad. La Corte Constitucional emitió su pronunciamiento con respecto a las 4 objeciones realizadas por el presidente Lenín Moreno en torno al proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. En el primer punto, el tribunal no dio paso a la objeción que refiere al artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifica que es delito que las mujeres víctimas de violación aborten. La razón, según menciona el organismo, es porque la Corte constató que lo señalado por el presidente de la República constituye un error de técnica legislativa, que no faculta a dicha Corte a declarar inconstitucional la disposición transitoria en cuestión. Acerca de la aplicación del 150, lo que cabe es una demanda de inconstitucionalidad. Así que yo creo que aparte que jurídicamente es lo procedente y que nos allanamos, creo que la Corte ha actuado con imparcialidad y ajustado a derecho. El punto número 2, que refiere a la figura del comiso sin condena, la Corte dictaminó que es procedente la objeción de inconstitucionalidad del primer mandatario, argumentando que los términos en que está formado ese artículo no determinan ni siquiera mínimamente las características del proceso judicial, a través del cual se impondría al procesado la sanción del comiso sin condena, afectando gravemente al derecho a la seguridad jurídica. Entonces me parece más bien que el dictamen de la Corte nos puede orientar sobre cómo podemos replantear la figura del comiso sin sentencia, aclarando estos temas de procedimiento con el fin de que podamos aprobar finalmente este instrumento. En el punto 3, el primer mandatario realizó la objeción relativa al momento en que se entiende concluido el estado de conflicto armado internacional o no internacional. En este ítem, la Corte no procedió a la objeción presidencial por inconstitucionalidad, ya que consideró que aquello no transgrede las normas de los convenios de Ginebra. El dictamen de la Corte establece que no es así, que no contravienen los convenios internacionales. En cuanto al cuarto y último punto, que está relacionado con la habilitación del juzgamiento en ausencia para los delitos sexuales cometidos en contra de niños, niñas y adolescentes, la Corte decidió que esta objeción por inconstitucionalidad es procedente, ya que considera que los únicos delitos que actualmente pueden ser juzgados en ausencia son los que taxativamente se enumeran en el artículo 233 de la Constitución. Es una figura muy noble que se quiso incorporar, pero en estricto derecho, toda la imprescriptibilidad debe estar expresa y taxativamente expresada en la Constitución, y eso es lo que dice. Tenemos que poner en la Constitución, no en un código penal. Una vez que la Asamblea se pronuncie sobre las objeciones parciales realizadas, estas pasarían directamente al registro oficial, informó Patricia Aldaz. La Corte Constitucional no resolvió la objeción por inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo relacionada a la despenalización del aborto por violación. El máximo organismo constituye un concepto prácticamente del trámite a la demanda de inconstitucionalidad sobre este tema. Veamos. El Pleno de la Corte Constitucional dejó en claro que no se puede pronunciar respecto de la despenalización del aborto por violación porque es un tema que no fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional durante el debate y aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Porque la Corte no puede legislar sobre algo que no fue aprobado por la Asamblea Nacional. Pues el pasado 17 de septiembre la Asamblea Nacional negó la despenalización del aborto en casos de violación tipificado en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal. Bueno, yo en mi caso personal, no a nombre de mi bancada, he presentado sí la posibilidad de un amicus curiae en torno a la despenalización del aborto en caso de violación. Yo personalmente no creo que se debe legalizar matar a un ser humano que está vivo desde el momento de la concepción. Sí creo, como lo dije en el debate, que la sanción, la consecuencia en esos casos no debe ser una pena de cárcel.
La Corte Constitucional informó que frente al interés de la ciudadanía expresado a través de diversos amicus curiae y solicitudes de audiencia respecto de la constitucionalidad de la despenalización del aborto por violación, esta Corte no las atendió. No obstante, se informó que con fecha 18 de noviembre de 2019 se admitió a trámite una causa correspondiente a una demanda de inconstitucionalidad del artículo 150 del COIP, lo que significa que la Corte actualmente realiza un análisis constitucional correspondiente a este tema, informó Marilyn Jaramillo. Este viernes se llevará a cabo el primer debate de la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria. Esto luego de la aprobación del informe de la norma que recomienda su aprobación. En la Asamblea hay una tendencia a que la votación sea en bloques para que así la norma no se archive como la reciente Ley de Crecimiento Económico. 11 de los 13 asambleístas de la comisión estuvieron presentes en la sesión que aprobó el informe para primer debate de la nueva ley tributaria. De los asistentes, todos votaron a favor del documento. El informe recoge un 77% de consensos que garantiza precisamente que el segundo debate será mucho más enfocado en aquellos disensos en los que aún tenemos que procesar. En efecto, esas discrepancias se mantienen. Vicente Almeida, del Partido Social Cristiano, reiteró los reparos que tiene a la ley. Estaremos siempre en contra de leyes impuesteras que lo único que hacen es encarecer la vida de los ecuatorianos. En el Pleno se abrirá el debate sobre temas sin acuerdos como el gravar IVA a plataformas digitales, el ICE para fundas plásticas, la devengación de telefónicas en desarrollo tecnológico, del impuesto a planes de telefonía prepago. En el informe va diciendo que en ese artículo la mesa no ha llegado a un consenso. Y se ha dejado en recomendaciones puntualizados los temas en los cuales pedimos a los 124 legisladores que no forman parte de esta comisión que den su opinión en el plenario. Los legisladores se muestran abiertos a la posibilidad de que esta ley se vote en bloques y así evitar que se archive de nuevo o que ingrese por el Ministerio de la Ley. El primer debate de la norma será este viernes. Informó Carolina Basante. Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, no acudió a rendir su versión en la Fiscalía tras la denuncia presentada en su contra por el ex candidato a la prefectura de Pichincha, Marcelo Ayo, por los supuestos delitos de instigación, sabotaje y terrorismo que se habrían registrado en las protestas de octubre. Para este jueves está citado Leonidas Isa, dirigente indígena de Cotopaxi, y para el viernes, Rafael Pandán, presidente del Parlamento de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía. En Guayaquil, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia acogió la apelación de la Fiscalía y revocó el fallo del tribunal que ratificó la inocencia del exministro Iván Espinel y otros 7 implicados en un juicio por presunto peculado. La resolución dispone que se retome la instrucción fiscal debido a que el peritaje contable se entregó de manera extratemporánea. La diligencia se tomó 2 días y luego de 1 hora de sustanciación, la Sala de lo Penal de la Corte Provincial decidió dar paso a la apelación de la Fiscalía contra el dictamen del tribunal, que absolvió al exministro Iván Espinel en el juicio por presunto peculado. La experticia que fuera valorada en tribunal no se presentó dentro de los plazos establecidos. Es más, retrocedemos el proceso a instrucción fiscal, es decir, se mantiene una medida cautelar por el delito de peculado. El Ministerio Público había solicitado la nulidad del peritaje contable, que no encontró ningún indicio o elemento de convicción en contra de los imputados. Según la defensa de Espinel, habrían contradicciones en el pronunciamiento de los 3 magistrados. Esta nulidad fue declarada por vulneración del derecho a la defensa de los procesados, a pesar de que en el juicio anterior fueron declarados inocentes. Ahora, en el caso del peritaje, ¿será el mismo el que debe presentar su informe o tendrán que elegir a uno nuevo? Bueno, ese es un tema que se maneja de acuerdo a un reglamento. El reglamento establece que cuando el perito no cumple con su obligación de presentar en los tiempos y términos y plazos que establece el señor fiscal, este puede ser reemplazado o cambiado. Sin embargo, obviamente, como nos corresponde, impugnaremos y presentaremos los recursos de los que nos consideremos asistidos. El exsecretario de Estado también enfrenta 2 procesos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito,
En el primer caso fue sentenciado a 10 años y en el segundo, el juez de primera instancia declaró la nulidad porque no podía ser juzgado 2 veces por una misma causa. En ambos juicios, cada una de las partes presentaron una apelación. Informó Jorge Escobar. El Gobierno Nacional amplió la conectividad de Internet para más de 300 parroquias que no contaban con este servicio. Esto en el marco del plan Todos Conectados, que busca cerrar la brecha digital y tecnológica en nuestro país. Fue en la parroquia Rumipamba, en el cantón Rumiñahui, al oriente de Quito, que el presidente Lenín Moreno, junto al ministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena, anunció la conectividad a Internet para 392 parroquias que no contaban con este servicio. La decisión es poner el Internet al alcance de todos los ecuatorianos, hacer que la red cubra prácticamente todo el cielo ecuatoriano y que nosotros podamos acceder a ella con facilidad y a precios muy económicos. Ese es el objetivo. Esto en el marco del programa Todos Conectados que lleva adelante el Gobierno Nacional, con el que se busca cerrar la brecha digital y tecnológica, por lo cual Michelena detalló que optimizando la infraestructura pública y privada, además se presenta planes de Internet fijo a bajo costo para estas parroquias. Hemos bajado los precios de Internet para estas parroquias al 55% y hemos presentado planes móviles que van desde $3, $5 y $7, bajando planes de $17. Las autoridades enfatizaron que la meta es lograr que hasta el 2021 todas las parroquias y provincias del país se encuentren conectadas. Que de aquí a septiembre vamos a tener ya 400 parroquias integradas y prácticamente casi el 98%, del territorio nacional integrado. Es decir, que apenas zonas extremadamente lejanas, en las cuales les encontraremos alguna alternativa también en su momento, no están integrados al sistema importantísimo que es la red. Ciudadanía y autoridades locales calificaron de positivo este proyecto, pues permite el desarrollo sobre todo de las zonas rurales. Aquí hay una escuela que estaba apartada completamente, única, una de las pocas escuelas rurales que tenemos nosotros en el cantón Rumiñahui. Esos niños van a tener la oportunidad ya de conectarse con el mundo entero. En Quito informó Adriana Rojas. Ecuador recibió este miércoles una donación por más de $3.200.000 para la adquisición de alimentos que serán destinados a ciudadanos venezolanos que viven en el país. Hoy se suscribieron las notas diplomáticas entre la Embajada de Japón en Ecuador y el Programa Mundial de Alimentos para que el país reciba 350 millones de yenes japoneses para la adquisición de alimentos que serán destinados a migrantes venezolanos. Que equivalen a aproximadamente $3.200.000. El canciller José Valencia agradeció la donación del gobierno de Japón para enfrentar la situación migratoria en el país. Agradecemos muchísimo por parte del gobierno de Japón sobre su preocupación con un fenómeno regional como es el de la migración venezolana, que en el estado ecuatoriano ha tenido un impacto muy particular, un impacto bastante serio. El programa tendrá una duración de 4 meses y se ejecutará entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. La Embajada de Japón en Ecuador resaltó la masiva acogida a migrantes que por la crisis decidieron abandonar Venezuela. Que el gobierno del Ecuador ha aceptado la masiva llegada de inmigrantes venezolanos desde hace algunos años y ha brindado y lo sigue haciendo un gran apoyo humanitario a todos ellos. La donación será entregada mediante cupones de $25 a los migrantes venezolanos que residen en el país. Además, se entregará alimentos a los comedores comunitarios y kits de emergencia en los puntos fronterizos de Rumichaca, San Miguel y Huaquillas. Se enfatizó además que los cupones se financian únicamente con cooperación internacional. Y que el gobierno de Ecuador no contribuye de ninguna manera al financiamiento de esta tarea. Informó Marilyn Jaramillo. Momento de hacer una primera pausa comercial, pero luego del corte les contamos que a 2 extranjeros se les dictó prisión preventiva. Esto tras un robo registrado en los exteriores de un restaurante donde coincidencialmente estaba la fiscal general Diana Salazar. Esta información la ampliamos en breve. No se vaya. Gracias por continuar junto a nosotros. Esto es la emisión estelar de El Comercio TV.
Ahora les contamos que el Pleno de la Asamblea se allanó al informe de la Comisión que recomienda 17 observaciones a la proforma presupuestaria 2020. Nuestro compañero Javier Rosero se encuentra en el Palacio Legislativo para contarnos los detalles. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Cuéntanos, adelante. Marín, buenas noches. Así es, el Pleno de la Asamblea Nacional con 84 votos afirmativos decidió observar la proforma presupuestaria para el año 2020. De esta manera, los legisladores acogieron en su mayoría las 17 recomendaciones hechas por la Comisión de Desarrollo Económico. Según varios parlamentarios, entre las principales observaciones estaría el incumplimiento de la regla fiscal debido a la monetización de activos, y sobre estos puntos debatidos en el seno del legislativo, nosotros les hemos preparado la siguiente nota. El informe de la Comisión de Desarrollo Económico respecto de la proforma del presupuesto general del Estado correspondiente al ejercicio económico 2020 y la programación presupuestaria cuatrianual 2020-2023 fue motivo de debate este miércoles en el Pleno del Legislativo. La Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, pues luego de un análisis exhaustivo de la proforma, hace 17 observaciones. Hay algunas observaciones generales que tienen que ver cómo se ejecuta el presupuesto, de cómo debería formularse un presupuesto con el fin de que sea más real, sobre todo en el presupuesto de inversiones. Es así que al iniciar el debate, Esteban Albornoz señaló que la Comisión sugiere que se observe el presupuesto para que el Ejecutivo lo revise. Uno de los temas sería la monetización de activos del Estado. Se recomienda y se observa revisar la clasificación de 2.000 millones de dólares que están relacionados con el tema de la monetización de activos. Consideramos que no se puede clasificar como ingreso permanente, sino como un ingreso no permanente. Entre las recomendaciones también se encuentra el tener un plan de contingencia por si no se cumple con el valor del precio del petróleo establecido en algo más de $51. Presupuestos en salud y educación también se muestran como puntos preocupantes. Hay muchos millones de recortes, no solo al tema de universidades, hay recortes al tema de la vialidad, a los gobiernos autónomos descentralizados. En todo esto se señala que la proforma presupuestaria para el 2020 no permitirá al país salir del apuro económico del que se encuentra. Yo creo que esta proforma tiene un déficit presupuestario de unos 6.600 millones de dólares, pero obligaciones de pago, de deuda, son de 7.700 millones. Estamos hablando de que nos vamos a andar un poco menos que el año pasado, pero igualmente ya tenemos que empezar a cubrir aquellos compromisos de deuda externa e interna que tenemos. Dicen también que no existe una reducción importante del gasto. En el gasto corriente solo se está bajando el 1,7%. Y sin embargo, el gobierno quiere aumentar en 10% los planes de telefonía celular. O sea, aquí el gobierno no se ajusta el cinturón y quieren cargarle el muerto al pueblo. Finalmente, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la observación de la proforma presupuestaria para el año 2020. El Ejecutivo tendrá 10 días para devolver al Legislativo el documento. De esta manera, y una vez se aprobó las observaciones a la proforma del presupuesto general del Estado correspondiente al ejercicio fiscal económico 2020 y a la programación presupuestaria cuatrianual 2020-2023, el documento regresará al Ejecutivo, el mismo que deberá ser acogido o en su defecto deberán plantear las diferentes recomendaciones en los distintos puntos. En un total de 10 días la proforma deberá regresar a la Asamblea Nacional. Regresamos con ustedes, compañeros, que tengan una buena noche. Gracias, Javier, por ese completo reporte desde la Asamblea Nacional. Dejamos estos temas de lado y ahora les contamos que el accionar de 2 presuntos delincuentes que robaron en los exteriores de un restaurante donde estaba coincidencialmente la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quedó registrado en cámaras de seguridad. A los extranjeros se les dictó prisión preventiva. En primera instancia se ve llegar a un vehículo, se estaciona y descienden pausadamente 4 ocupantes. Segundos después entra en escena una motocicleta con 2 personas. El copiloto se baja y con arma en mano se va directamente donde uno de los amigos que se disponían a ingresar a un restaurante, al parecer con insultos y amenazas, lo despoja de la maleta y celular. Esto fue una delincuencia común, 2 ciudadanos en una motocicleta, al parecer sacapintas, habían estado siguiendo a unas personas, a una familia. El chofer nunca deja la motocicleta, está en constante movimiento, el robo no pasa de los 30 segundos, con lo sustraído regresa, aborda el vehículo y desaparecen. Estamos relacionando a estos individuos con otros hechos delictivos que se han dado aquí en la ciudad. Tenemos ya 3 personas que identifican haber sido víctimas, otro local.
Coincidencialmente, en el restaurante estaba almorzando la fiscal general. Su equipo de seguridad se percató del hecho y actuó. Los sospechosos fueron alcanzados cuadras más allá. Ingresan a una entrada a una calle sin salida, donde se procede a neutralizar a los delincuentes. Tienen una arma de fuego, dentro de la cual también están con 6 proyectiles sin percutar. Las autoridades aclararon que se trató de un hecho aislado, que los supuestos delincuentes, ni por enterados de la presencia de la fiscal, que no estuvo en riesgo la integridad de la doctora Diana Salazar. No está relacionado con la presencia de la señora fiscal general. Sin embargo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que el Estado ha decidido mejorar la seguridad de la alta funcionaria judicial. Vamos a reforzar su seguridad y la de su familia. En la audiencia, el juez ordenó prisión preventiva para los 2 extranjeros por robo y porte de armas. Son ciudadanos de nacionalidad venezolana. Ambos ingresaron al país en fechas distintas y por vías regulares, por vías legales, y aparentemente uno de ellos registraría una detención previa en Venezuela. La instrucción fiscal durará 30 días. En Quito informó Iván Casamen. Sospechosos de haber robado a una adolescente en el sector de Conocoto fueron capturados por la policía. Los individuos se movilizaban en un vehículo amarillo tipo taxi. Una experiencia que muchos prefieren dar vuelta a la página, pero el temor que puede volver a pasar está latente. David es padre del adolescente de 17 años a quien le pusieron un cuchillo en el estómago para robarle la mochila y celular. Yo estaba bajando y le veo que le empujan y con un cuchillo y le digo, ¿qué pasa? Y entonces le quitan la mochila, le quitan el celular, le empujan. El padre bajaba a darle el encuentro a la menor, pero los supuestos delincuentes fueron más rápidos, llegaron antes. Uno de los que andaba en el vehículo amarillo supuestamente fue el encargado del robo. Se va corriendo y ahí abajo está un taxi esperándole. Entonces suben en el taxi. Al ver la situación, un buen vecino se ofreció a seguirlos. Los sospechosos fueron alcanzados calles más allá. Nunca se imaginaron que los buenos se unieron para acabar con sus fechorías. El taxista no quiso abrirnos para que nos devuelva las cosas. Y ahí le encontramos pues la mochila, el celular y un cuchillo que ha tenido. Y el ladrón, y la señora le ayuda a escapar al ladrón. Cuando se vieron encerrados, se quedaron al interior del vehículo. La policía estaba en camino. Llegó para evitar que la muchedumbre actúe. Esta vez corrieron con suerte. La víctima reconoce plenamente a su autor. La policía sabe que la fachada de taxi se ha vuelto en el modus operandi de bandas dedicadas a robar a transeúntes, mujeres solas, menores de edad y estudiantes. Bajo esa fachada recorren las calles y barrios en busca de posibles víctimas. Ese es el tercer caso que hemos observado en la parroquia de Conocoto. Como un taxi no despierta ninguna alerta, las personas caminan normalmente. De los detenidos, la mujer cuenta con antecedentes, aunque el supuesto autor material logró huir. Los testigos indicaron que eran 3 los que andaban en el vehículo tipo taxi. En Quito informó Iván Casamen. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero luego del corte les contamos que este miércoles se desarrolló el tradicional desfile denominado Los Mercados Saludan a Quito. Cientos de personas se concentraron en el centro de la ciudad. Esta información la ampliamos en breve. Quito, Edén de maravillas. Y sobre este Edén de maravillas les vamos a contar a continuación, porque cerca de 10.000 comerciantes de la capital realizaron el tradicional desfile denominado Los Mercados Saludan a Quito. Esto a propósito de la conmemoración por sus 485 años de fundación. La calle Venezuela se engalanó con comparsas, carros alegóricos, bandas y disfrazados, quienes llenos de alegría homenajearon a la capital por sus 485 años de fundación. Con el tradicional desfile de Los Mercados Saludan a Quito, fueron alrededor de 10.000 comerciantes de 40 centros de abasto. Es algo sensacional ver que todos los señores comerciantes estén aquí festejando a la carita de Dios. Y festejar bien las fiestas de Quito. Varios representantes de los vendedores mencionaron que la preparación para el desfile tarda varios meses. Porque tenemos que hacer el carro alegórico, la comparsa, los uniformes para los compañeros. Lo hermoso. Aquí disipamos todas nuestras penas. Vamos a desfilar y al término bailamos.
La tradición ha logrado que muchos quiteños esperen la fecha para salir a las calles y balcones y ver el desfile, una de las actividades que da inicio a las celebraciones en la urbe. Es tradicional, todos los años es así. A tal punto que ha logrado animar a muchos a participar en el desfile por primera vez. Voy a bailar, primera vez en la fiesta aquí. A mí me gusta la música nacional. Ya he pasado años, pero no he desfilado nunca yo. El recorrido concluyó en el Boulevard de la 24 de Mayo, donde se realizó un show musical. La Agencia de Coordinación Distrital del Comercio encabezó el desfile que contó con la participación de las autoridades capitalinas, informó Sofía Vintimilla. Con motivo de las fiestas de la capital, el Metro de Quito abre sus puertas a la ciudadanía. Durante 4 días de sus paradas estarán abiertas y contarán con eventos lúdicos. Esto a propósito de que este sistema de transporte entrará en operación en 2020. Con la campaña Viva Quito en el metro, propios y extraños podrán conocer 10 paradas del más importante proyecto de movilidad de la capital durante sus fiestas. Invitando a los moradores del sector, invitando a los colegios del sector, invitando a las autoridades del sector para que se empiece a trabajar los conceptos de cultura ciudadana y conozcan qué es el metro en realidad y cómo va a operar el metro. Edison Llanes, gerente del Metro de Quito, indicó que no solo se conocerán las instalaciones, sino que se podrá participar de varios eventos preparados en cada una de las estaciones. Que consta de juegos lúdicos, consta de rompecabezas, de ruletas, consta de unos sketches de salquiteña. Actividades que además de rendir un homenaje a Quito por sus 485 años de fundación, busca iniciar el plan de cultura ciudadana previo a la entrada de operación del metro previsto para octubre del 2020. Respetar el sistema, respetarse uno mismo y respetar a los demás dentro del espacio de transporte público para que la infraestructura del sistema de transporte sea cuidada y sea respetada por todas las personas que usamos diariamente los distintos sistemas de transporte del municipio de Quito. Estas actividades arrancarán el jueves 28 de noviembre a las 10 de la mañana en la estación La Magdalena, 15 horas estación Cardenal de la Torre, viernes 29 de noviembre 10 de la mañana estación San Francisco, 17 horas estación El Labrador, lunes 2 de diciembre 10 de la mañana estación La Carolina, 15 horas estación Alameda, martes 3 de diciembre 9 de la mañana estación Morán Malverde, 17 horas estación Universidad Central y finalmente miércoles 4 de diciembre a las 10 de la mañana estación El Ejido y 17 horas, estación Iñaquito, informó Adriana Rojas. Cambiamos de tema. La mañana de este miércoles, varios estudiantes del Colegio Montúfar cerraron el paso vehicular en la avenida Napo, esto en el sur de la capital. Ellos manifestaron su inconformidad con el desfile por fiestas de Quito del día viernes 29 de noviembre, pues quieren que se incluya a los egresados de la institución. Este miércoles la avenida Napo en el sur de la ciudad amaneció cerrada. Y es que estudiantes del Colegio Montúfar salieron a la calle para manifestar su inconformidad respecto del desfile que tendrán el viernes 29 de noviembre. Ellos quieren que los egresados se incluyan en el mismo, pero no tienen aún permiso para ello. Esta inconformidad se dio debido a que siempre, en todos los años, cuando se acercan fiestas de Quito en el colegio, acostumbramos a hacer un pregón entre egresados y estudiantes. Pregón que se lleva siempre desde la Napo hasta el centro histórico. ¿Qué fue lo que pasó? El rector prohibió todas y cada una de las actividades, incluyendo el pregón que se iba a dar el viernes. Por su parte, la subsecretaria de Educación confirmó que se encuentran en diálogo con los estudiantes. Se debe a que requieren la autorización del rector de la institución para que se les facilite primero los instrumentos musicales para poder ellos participar y por supuesto también contar con el permiso correspondiente. Se ha generado una mesa de diálogo para ver la pertinencia o no de participar en el evento programado por el municipio de Quito. Explica que no se ha pensado en ninguna acción disciplinaria contra los alumnos por cerrar la vía, pues quieren agotar el diálogo. Nosotros tenemos que agotar siempre el diálogo. Ese es el mecanismo, tener una relación horizontal con las señoritas y los señores estudiantes. En Quito informó Andrea Orbe. Momento de hacer una nueva pausa comercial.